Gracias, presidenta. Lo cierto es que la señora Corrales, como buena parlamentaria que es, nos explica, en fin, generosamente, ¿no?, en la justificación de su moción, todo el proceso de negociación y acuerdos habidos en los últimos 2 años, en el último año y medio, en lo que se refiere a la transferencia al País Vasco de la gestión de los archivos históricos provinciales de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa, ¿no?, más allá de determinadas apreciaciones subjetivas, pero, en fin, explica de manera generosa en la justificación todo el proceso habido, ¿no? Por un lado, el acuerdo alcanzado a finales de 2010 entre el PNV, Coalición Canaria, y el inolvidable gobierno del señor Zapatero, y, por otro lado, la modificación en su materialización en la Comisión Mixta de Transferencias, cuando los representantes de este Gobierno vasco se citaron el año pasado con el Gobierno central, incumpliendo, entre comillas, lo anteriormente pactado por el PNV. Es buena pregunta la pregunta planteada por la señora Corrales, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre para que un acuerdo pactado y firmado entre el PNV y el Gobierno central de Zapatero pase de decir la representación de la Comunidad Autónoma del País Vasco declara que procederá a materializar la transferencia de las funciones traspasadas por medio del presente acuerdo a cada uno de sus territorios históricos en relación, respectivamente, a cada uno de los 3 archivos provinciales correspondientes, a decir la representación de la Comunidad Autónoma del País Vasco declara que, en su caso, procurará materializar en un inmediato futuro la transferencia de las funciones traspasadas por medio del presente acuerdo a cada uno de los territorios históricos, o de decir la Administración General del Estado confirma su acuerdo en el sentido de que las funciones transferidas en materia de gestión de archivos de titularidad estatal serán ejercidas ordinariamente por los órganos forales de los territorios históricos del País Vasco, a decir la Administración General del Estado confirma su acuerdo en el sentido de que se procurará, etcétera, etcétera, ¿no? Y usted misma se responde que entró de por medio el gobierno del señor López. Y este gobierno, a través de un reciente acuerdo de Consejo de Gobierno y en base a ese acuerdo de junio del año pasado, decide que la gestión corresponderá al Gobierno vasco y que será ejercida a través de su Departamento de Cultura. Hay que decir que este Gobierno vasco, en fin, a veces acierta, y en este caso acertó. Por otro lado, y yo creo que es lo más importante del asunto, es el Gobierno vasco, no el PNV, el que tiene que negociar y acordar las transferencias pendientes. Y esto es lo fundamental. Y es un motivo ya suficiente para votar en contra de su moción. Es el Gobierno vasco de cada momento el que tiene que negociar con el Gobierno central cómo se realizan esas transferencias pendientes. No es el Partido Nacionalista Vasco. El Gobierno vasco no es responsable de lo que Zapatero firmara con el PNV. Además, ya sabemos que Zapatero se equivocó, en fin, prácticamente en todo, ¿no?, durante sus 7 años de gobierno. Por cierto, un Zapatero que acostumbraba a mezclar negociaciones presupuestarias con otras de otra índole. Y en los últimos años, como todos recordamos perfectamente bien, a dejar en ridículo a nuestro Lehendakari y a nuestro Gobierno, ¿no? Es decir, se producían evidentes incoherencias entre lo que defendía el Partido Socialista Obrero Español y lo que defendía el Partido Socialista de Euskadi. Pero incluso este es un asunto menor en este debate. Lo fundamental es que es el Gobierno vasco el que tiene que negociar las transferencias pendientes con el Gobierno central y no el Partido Nacionalista Vasco. Esa es la razón fundamental que nos hace votar en contra de su moción y a favor de la enmienda del Grupo Socialista. Y la segunda razón para votar en contra de su moción es que pensamos que es mejor opción que sea el Gobierno vasco quien gestione directamente esos archivos. Es mejor opción que la propuesta planteada por el Grupo Nacionalistas Vascos. En fin, no por razones nacionales. Señor Maneiro, le ruego finalice. Sí, termino en 15 segundos. No, digo que no por razones nacionales, como defendió la consejera de Cultura o ha venido a defender también la señora Pérez Fuentes, no por razones nacionales, sino por razones de eficiencia. Por lo tanto, como digo, votaremos en contra de su moción y votaremos a favor de la enmienda socialista.